segundo programa dedicado a la atención a los ciudadanos en la Fiscalía General de la República. Pedimos, recuerdan, que escribieran con sus dudas, sus preguntas, opiniones, y así fue. ¿Qué haremos hoy entonces? Hemos agrupado en varios temas lo que más se reitera en sus preocupaciones. Esto no es difícil de hacerlo porque a pesar de que fueron alrededor de 5.000 comunicaciones, más o menos 3.000 a nosotros y un poco más de 2.000 a las fiscalías de toda Cuba, la verdad es que cuando uno lee los correos, las cartas, encuentra que los temas generalmente suelen repetirse. O sea que es muy fácil, es posible determinar cuáles son las preocupaciones más frecuentes en Cuba con relación a la atención a los ciudadanos por parte de la Fiscalía. Vamos a conocer entonces cuáles son esos temas y cuáles las respuestas a cada uno de ellos por parte de una de las vicefiscales generales de nuestro país y del jefe de la atención a los ciudadanos. Ya están aquí ambos. Buenas noches, comenzamos. Y tomo apenas unos instantes para dos cuestiones antes de conversar con nuestros invitados de la Fiscalía. Bueno, primero, la semana anterior el Consejo de Estado se reunió y aprobó 2 decretos leyes. Vamos a ver rápidamente cuáles fueron esos decretos leyes, qué temas contenían. Aquí lo quiero compartir con ustedes a propósito de que están dentro del cronograma legislativo que nosotros comentamos aquí con la presencia del ministro de Justicia. Los temas de los decretos leyes fueron estos: del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba. Esto regula y controla la actividad de gestión documental y archivo, exactamente eso. Y el segundo decreto ley tiene que ver con la creación de la Comisión Nacional de los Organismos Genéticamente Modificados en la Agricultura Cubana. Bueno, pues regula las acciones para el desarrollo, uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados en el sector agrícola en Cuba. Repito, 2 decretos leyes aprobados semana pasada, 20 de febrero, en reunión del Consejo de Estado, el órgano que está facultado para ello, para aprobar los decretos leyes en nuestro país. Ese es un elemento. Y el segundo, ustedes recuerdan que hace 2 semanas tuvimos aquí a la dirección de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Hicieron un compromiso público y era que el 24 de febrero iba a estar al aire, online, la nueva página web de la Gaceta Oficial. Aquí está el tuit del ministro de Justicia, donde decía lo siguiente, quisiera compartirlo con ustedes rápidamente. Se contrajo un compromiso público en Hacemos Cuba y se cumplió exactamente el día 24, un año después. Aquí está. Hoy 24 de febrero, decía el ministro de Justicia, en homenaje al inicio de la guerra necesaria organizada por José Martí y a un año del referendo que aprobó la Constitución, publicamos la nueva página web de la Gaceta Oficial de la República. Y concluía el tuit del ministro: cumplimos el compromiso con el pueblo en Hacemos Cuba. Ya lo saben, nueva página de la Gaceta Oficial de la República con muchas funcionalidades, está ya recibiendo numerosas visitas y creo que va a ser de mucha utilidad para todos en nuestro país, también para la Fiscalía. Vamos a dar la bienvenida a la vicefiscal Alina Montesinos nuevamente. Buenas noches, Humberto. Creo que esta página web puede ser muy importante, como no, para la búsqueda de todas las disposiciones jurídicas en nuestro país que permiten hacer más eficiente el trabajo y la cultura jurídica de nuestra población. Así es. Bueno, ¿qué vamos a hacer, vicefiscal? En primer lugar, quiero que sepan, en un sentido, vamos a decir general, cuáles fueron las principales opiniones que llegaron a nuestro programa. Quiero que lo sepan y fue de esta forma. Nosotros recibimos comunicaciones a través de correo electrónico, de páginas de Facebook y Twitter de Hacemos Cuba, página de Facebook de Canal Caribe, llamadas telefónicas también al sistema informativo, cartas, correos postales, documentos manuscritos que nos entregaron personalmente aquí en el ICRT. Predominan, vicefiscal, las mujeres. Escribieron más mujeres que hombres. Personas generalmente mayores de 40 años. Representación general de todo el país. Nos escribieron de todas las provincias de Cuba. También reportes de teleaudiencia del exterior, tanto de cubanos como de extranjeros. ¿Qué dicen en general las personas? Bueno, creo que hay un consenso en la buena atención que se recibe en la Fiscalía. Preocupación de los fiscales. Se reconoce que hay una infraestructura creada y en general buenas condiciones, incluso materiales en la Fiscalía, en función, en las Fiscalías, de atender a las personas. Se reconoce también en sentido general, vicefiscal, que la Fiscalía funciona como un motor impulsor de las preocupaciones de la ciudadanía, que ustedes dedican tiempo, recursos humanos y materiales a resolver estas cuestiones. Predomina también la opinión de que existen múltiples insuficiencias que podrían ser resueltas con la posibilidad de que los fiscales intervinieran un poco más en lo que hoy están interviniendo,
sobre todo porque han ganado una autoridad moral. Entiendo que las personas dicen, llegó la fiscalía, bueno, pues hay que poner las cosas en orden. Incluso se resalta la idea de que esta, vamos a decir, autoridad moral puede ser superior muchas veces a otras instituciones que están de cara a los servicios y a las decisiones trascendentes para el pueblo. Y están llamando la atención las personas de la necesidad de que se eleve la posibilidad de que la fiscalía intervenga, participe en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad. Esto en sentido general. Vicefiscal, fueron las opiniones, yo diría, reflexivas. Ahora, vamos a dedicar el programa, y aquí está Soler también, jefe de atención a la ciudadanía, a las dudas, a las preguntas. Lo que hicimos fue englobarlas en varias. Le voy a presentar 3 de esas preguntas, quiero compartirlas con ustedes. Son preguntas generales, vamos a responderlas y después otro grupo de preguntas que son más específicas. Aquí están. La misma fiscalía que acusa es la que protege mis derechos y debe actuar ante mis quejas. ¿Eso es así? Es así. Recordemos que en el programa anterior hicimos mención a nuestra misión constitucional. La Fiscalía, por una parte, controla la investigación de los procesos penales, sostiene la acusación ante los tribunales y, por otra parte, exige el cumplimiento de la ley a todos los componentes de la sociedad. Por tanto, cuando un ciudadano viene en queja, pues sí, tenemos que velar porque se procure el restablecimiento de los derechos que le puedan haber sido vulnerados. O sea que la misma fiscalía para ambas funciones. Sí, no es contradictorio, recordemos, y es nuestro gran reto. ¿Debo ir primero a quejarme al lugar donde tengo el problema y después a la fiscalía o puedo ir primero a la fiscalía? ¿Qué tal si Soler nos ayuda, vicefiscal? Vamos a tomar asiento con él. Y yo le preguntaría a Soler, bienvenido, buenas noches. ¿Debo ir primero al lugar donde tengo el problema y después a la fiscalía? ¿Y si fui primero a la fiscalía y no al lugar? Buenas noches, Humberto. Bueno, en primer lugar, el ciudadano, si conoce el trámite a seguir con su proceso, lo adecuado es que se dirija al órgano del Estado con el cual tiene su preocupación y ahí tramitar su proceso. De todas maneras, la Fiscalía, como explicamos en el programa anterior, tiene un alto por ciento de asuntos que la Fiscalía lo que hace es orientar al ciudadano a partir de lo que él plantea cuando acude a una de nuestras oficinas. O sea, pero si yo no fui al lugar donde tengo el problema y fui a la fiscalía, no hay ninguna dificultad en que ustedes atiendan a la persona. No hay ningún tipo de problema con eso. O sea, no es que usted le diga, no, usted no fue al lugar del problema, no lo podemos atender. Ese no es el problema. No. Estoy repitiendo mucho problema, pero es para que se entienda realmente dónde está la situación. Bueno, la tercera pregunta, vamos a verla de nuevo. La mayor parte de las personas que acuden a la fiscalía y se determina, después de una investigación que ustedes hacen, ya explicaron aquí la semana pasada, es verdad, usted tiene la razón. La gran pregunta es, ¿se resuelve realmente? Después que ustedes dijeron, tienen la razón. La mayor parte de las personas resuelven eso con lo que fueron a la fiscalía. Eso Sí, por lo que fueron, digamos. Si esa razón, Humberto, se corresponde con un derecho que esté previsto en la ley, la Fiscalía, nosotros como servidores públicos estamos obligados a velar porque ese derecho se restituya, es decir, que se cumpla lo que está establecido en ley. Y permanentemente procuramos eso. Bueno, estas fueron preocupaciones, yo diría, de índole general. Vamos a pasar a las que tienen que ver con el área penal. He tratado de estructurarlas para concentrar cada una de ellas. Y aquí están apareciendo, mientras conversamos, los datos principales de las personas que ustedes atendieron en esta semana. Porque quiero llamar la atención que la Fiscalía, de un modo ejemplar, ha organizado a nivel de país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, incluyendo la Isla de la Juventud, un seguimiento a todas las opiniones. Estamos hablando de más de 2.000 opiniones que han entrado por todas las vías después del programa. Creo que ha sido una manera muy eficiente, muy puntual de seguir, repito, cada una de las opiniones que se generaron después de la comparecencia de ustedes aquí. Vamos a ver en el ámbito penal. Hay una idea general que tiene que ver con las demoras en la investigación penal. Yo resalto esto y quisiera preguntarles, las personas se preocupan por las demoras. ¿Cuál es el término en Cuba máximo que puede tener una investigación penal? La Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 107, prevé que un expediente de fase preparatoria, que es donde se investigan también los delitos, digamos, de mayor complejidad, tiene un máximo de duración de 60 días. 60 días. 60 días. Máximo. Solo que este mismo artículo prevé que se pueden dar por el jefe de los instructores que tramitan estos expedientes prórrogas que deben estar, por supuesto, justificadas. Estas prórrogas pueden extenderse hasta 6 meses, o sea, 180 días, y solo para traspasar este término
puede darse una autorización que es excepcional Sí. por nuestra fiscal general. O sea, hasta 60 días por regla general. La mayor parte están ahí hasta 60 días o la mayor parte están más allá de los 60 días y hasta los 6 meses o incluso más de 6 meses. Se logra que el 80% ya se pueda concluir antes de los 60 días o en 60 días. El resto, ahí encontramos o podemos encontrar dos aristas. Diría que una gran mayoría tiene que ver con los procesos que tienen complejidad en la investigación. Digamos porque pueden ser varios autores, podemos estar investigando varios delitos o hechos que tienen una continuidad en el tiempo, hechos delictivos que se continúan en el tiempo, pero, y en ese sentido, la dilación está justificada. Ese es un grupo de aquellos casos que están por encima de 60 días. Ese es un grupo. Ajá. Ahora bien, también coincide que varias de las quejas que atendemos, que por eso también coincidimos en que ciertamente se puede aseverar en estos casos que hay dilaciones porque no siempre cuando supervisamos y revisamos la complejidad en determinados procesos justifica el término, es decir, son procesos que no son tan complejos y sin embargo el término se ha dilatado. En estos casos, si recibimos quejas o aunque no lo recibimos cuando estamos revisando, pues sí, efectivamente, lo que explicamos en el programa anterior, es decir, procuramos que se realicen acciones para concluir. Resumiendo, hasta 60 días la investigación. El 80% de las investigaciones en Cuba se desarrollan hasta 60 días. El otro 20% sobrepasa los 60 días por dos motivos, porque son casos muy complejos y lo merecen, y otro grupo, bueno, realmente tal vez no lo merecen y cuando existe una queja ustedes aceleran la investigación y determinan que no debió ser de esa forma. ¿Es esa la respuesta? Es esa, no siempre tiene que haber una queja. Como parte del control lo detectamos y también actuamos. Y también actúan. Bueno, hay otra preocupación en materia penal, un grupo importante de preocupaciones que tienen que ver con la prisión provisional. Quisiera Soler su respuesta en este sentido. Hay un grupo de personas que dicen que no siempre se impone la prisión provisional de forma adecuada, por motivos que lo justifican, que a veces se extiende demasiado. Yo le pregunto, ¿esto es verdad? ¿Por qué ocurre? ¿Qué hacer para que la prisión provisional se imponga realmente cuando es necesario, absolutamente necesario? Bueno, Humberto, primero precisar que para nosotros este programa ha sido un ejercicio a partir del nivel de asunto que hemos recibido y la necesidad de profundizar, inclusive revisar fisuras, que siempre, como todo sistema es perfectible, podemos, a partir de la propia dinámica de la opinión de la población, podemos ayudar a rectificar, y esa es la esencia del sistema, de seguirlo perfeccionando, siempre trabajando en la fisura y deficiencia que tenemos. En el tema de la medida cautelar de prisión provisional, primero precisar que es una medida excepcional. En segundo lugar, que es una medida que no la adopta un fiscal unilateralmente. Un solo fiscal no puede imponer. No. Es decir, el fiscal que tramita, investiga el asunto, lleva la responsabilidad sobre el caso. Ahora, estas medidas se colegian con el superior de este fiscal, inclusive en los casos más complejos participan los supervisores del nivel provincial que atienden a sus territorios para evaluar la medida. Medida que no solamente, como vieron en el programa anterior, no solamente que se revisa por la queja, sino que el propio fiscal controlador del proceso tiene la responsabilidad y la obligación de conjunto con su superior de evaluar permanentemente la calidad de la medida cautelar que impuso y, como insiste nuestra fiscal, ver caso a caso. Es decir, usted no puede generalizar si está bien puesta la medida, porque además es una medida provisional y es una medida que atenta contra uno de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución de la República, que es la libertad del ciudadano. Por lo tanto, es una medida que es facultad del fiscal, pero que tenemos la responsabilidad de evaluar. Y sí, ciertamente, durante la investigación, si cambian las condiciones, cambian los requisitos que llevaron a imponer la medida, el fiscal tiene la misma facultad de imponerla, de modificar la medida, no siempre porque estuvo mal puesta, sino también porque han variado los motivos, porque hay hechos de extrema peligrosidad social que ameritan una medida en correspondencia con el propio hecho cometido. Me quedan dos ideas. Uno, que es excepcional. O sea, no es que la Fiscalía esté imponiendo prisión provisional, sino que es excepcional. Y dos, que no es la decisión de una persona, sino que es una decisión colegiada y que se revisa por parte de varias estructuras. Es provisional.
y que pueden cambiar las condiciones. Ustedes están revisando esto y ello me imagino que no implique que en determinado momento, de hecho también ustedes lo explicaron en el primer programa, de forma puntual no se aplique de la mejor manera y ante una revisión se tomen las medidas apropiadas. Estamos hasta ahí. Sí, pero pudiéramos apuntar algo que es necesario. Sí. Es una decisión que revisamos permanentemente. Y segundo, que la Fiscalía, Humberto, tiene los dos criterios. Tiene el criterio del acusado y tiene el criterio también de las víctimas o sus familiares. Pero al mismo tiempo tiene, como órgano del Estado, que tiene misiones en el enfrentamiento al delito. Y en ese sentido, el fiscal debe atenerse a lo legalmente establecido, pero siempre velando porque haya seguridad ciudadana y contribuir a que no exista impunidad. En resumen, que estamos hablando de algo que uno lo ve desde su prisma, desde la posición en la que uno está. Uno puede ser la víctima, usted puede ser el familiar de la persona que está en prisión y en dependencia de donde uno esté ubicado, uno lo interpreta de diversa manera y ustedes tienen que verlo desde todas. Creo que es la idea que queda en este sentido. Bueno, hay otra gran cantidad de opiniones que tienen que ver con la falta de información en general. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que existe una tendencia a ocultar información a las personas ante una queja? Oiga, yo quiero saber de esto, las personas llegan a la fiscalía, no sé nada de la acusación, no tengo idea de por dónde va mi proceso. ¿Existe tendencia en Cuba a ocultar esa información cuando las personas van a la fiscalía? Humberto, entre nuestras grandes prioridades está la transparencia de la información. Es decir, cada vez más abrimos más vías de atención a la población y todo eso tiene que ver con la intención de que los fiscales realmente puedan tener cada vez más intercambios con el ciudadano. Por tanto, pensamos que no, esa no es la tendencia. Por el contrario, cada vez estamos más abiertos a dar respuestas, digamos, bien sencillas, que las personas que están interactuando con nosotros las conozcan, las entiendan, las comprendan. Y por eso, tal como explicamos en el programa anterior, podemos tener uno o varios intercambios con el ciudadano cuando estamos tramitando algún asunto. Normalmente, entonces, cuando la persona busca información, ustedes están en disposición de dar esa información. De dar información en todos los asuntos donde los fiscales podamos interactuar, en varios procesos, o sea, en todo. Eso incluye también en aquellos asuntos que ustedes no atienden, y ahora vamos a hablar de eso directamente. Ustedes pueden instar a la autoridad responsable a que dé información a esa persona sobre lo que está requiriendo. Eso también pueden hacerlo. De acuerdo. Sí, cómo no, claro. Ese es parte del objetivo que tenemos cuando una persona nos está aclarando que hay un derecho presuntamente vulnerado y si ese derecho lo tiene que garantizar otra autoridad, pues nos corresponde instar a esa autoridad. Bien, otra idea tiene que ver con los trámites. Yo lo decía al inicio, muy pocas personas están diciendo, al menos en las opiniones que nos han llegado a nosotros, que ustedes no son eficientes a la hora de tramitar las cuestiones. Y aquí comparto esta idea que he tratado de resumir así. La Fiscalía es una tramitadora eficiente, pero está lejos todavía de la solución final de una parte importante de los problemas que se le plantean. Vamos a recordar, para tratar de desentrañar esto, cuáles son los asuntos que ustedes pueden resolver directamente cuando llegan las personas, que ustedes no tienen que llamar a más nadie porque la solución está en la propia Fiscalía. Bueno, si el fiscal es el encargado de controlar y velar por el cumplimiento de la legalidad y al mismo tiempo controla todo el proceso de la fase investigativa y el ejercicio de la acción penal y pública, es obvio que al lugar que se debe de acudir ante inconformidades con todo lo relacionado al proceso penal es a la Fiscalía, que es el que tiene durante esta fase la responsabilidad de tramitar y solucionar la petición siempre y cuando esté cumpliendo el derecho del ciudadano. Cuando no resuelven directamente en todos los demás temas de la sociedad, ¿qué hacen ustedes entonces? Bueno, como explicamos en el programa anterior, nosotros no podemos invadir las facultades de otros. Existen un grupo de organismos, vivienda, planificación física, la agricultura, que por norma son los facultados para resolver determinados conflictos planteados por los ciudadanos. En esos casos, la Fiscalía vela porque se cumpla todo el debido proceso establecido en el artículo 94, que el debido proceso no es solamente para el proceso penal. De la Constitución. De la Constitución. Por lo tanto... Pero que no es nuevo con esta Constitución. Que no es nuevo. Es nueva la formulación de la Constitución, pero no nuevo que ustedes tuvieran que hacer eso. Siempre lo hemos tramitado de esa manera porque la Fiscalía no puede invadir las facultades si no estuviéramos conociendo, dirimiendo asuntos, por ejemplo, donde la especialización del organismo determina si asuntos de la agricultura, asuntos de la vivienda, que por la misma especificidad
y complejidad jurídica. Los asuntos deben conocerlos y resolverlos esas La autoridades. obligación Ahora, de ustedes es hacer que ellos hagan lo que les corresponde y que hacer. las partes gocen de las garantías de que se les notifique en términos, de que puedan tener el derecho a impugnar ante el facultado para impugnar, de que la administración, una vez dispuesta, por ejemplo, por un órgano, una decisión, se cumpla lo establecido por el órgano, que es una decisión que es de obligatorio cumplimiento. Hay otro elemento que tiene que ver con este y es la pregunta 3 que está ahí. ¿Por qué si yo escribo de un municipio, que tengo un problema en mi municipio y vengo a La Habana o escribo a la provincia, ustedes después vuelven a mandar eso al mismo municipio del cual yo estoy inconforme? Muchas personas están preguntando eso. Sí, primero es clave que existe un sistema de clasificación y depuración de todos estos asuntos que llegan a la Fiscalía. Y en ese proceso de clasificación existen fiscales especializados en clasificar y evaluar, y según, primero, con un principio fundamental, que es decir, el litigio, el conflicto, la reclamación del ciudadano se origina en un territorio que viene acorde también con lo que se estaba indicando en la Constitución de la República de Cuba. Se debe dirimir allí en ese territorio el asunto. Es decir, no puede usted en primera instancia venir desde un órgano central del Estado, en este caso la Fiscalía, usted intervenir en un proceso que es facultad y competencia de una, por ejemplo, una dirección municipal de la vivienda. En la Fiscalía existe una estructura jerárquica. Si a usted le dio respuesta el fiscal municipal, usted existe un superior del fiscal que estamos obligados, como le decíamos a usted en el programa anterior, de que a cada ciudadano se le notifique una respuesta personal. Y allí se le dice que usted, en el caso de estar inconforme con la respuesta que el fiscal le dio, usted tiene 10 días para usted impugnar esa respuesta ante el superior. O sea, ustedes envían esto de nuevo al lugar, porque en el lugar es donde se tiene que resolver, porque están las autoridades que tienen la competencia para hacerlo. Pero ya cuando ustedes conocen, exigen porque eso se haga bien. Ese es el resumen. Exigimos y se les remite. También hay una salvedad aquí. Existen asuntos que los ciudadanos remiten a la Fiscalía General y a las fiscalías provinciales también, que son asuntos que cuando usted lo evalúa, lo estudia, lo depura y lo clasifica, usted se percata que tienen una envergadura en el supuesto derecho vulnerado, que en estos casos se decide que un fiscal, ya sea del nivel superior, de la provincia, un especialista o de la dirección de la provincia, o un fiscal especializado de la Fiscalía General de la República o en equipo de trabajo, sí, acudan a ese territorio a investigar esos asuntos. Siempre partiendo del nivel de complejidad, pero partimos siempre del principio de que el territorio tiene determinadas facultades reconocidas en nuestras leyes y que tiene que cumplir con esas facultades. Concretamente, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la vivienda. Creo que está aquí, en el globo de lo que estamos ahora tratando de agrupar. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes en cuanto a los temas de vivienda y hasta dónde ustedes pueden intervenir en la solución de estos temas que son tan variados, tan diversos? Hemos tenido muchísimas opiniones relacionadas con diversidad de temas que tienen que ver con vivienda. Sí, bueno, en el programa anterior le explicábamos que la vivienda es, cuando rehacemos anualmente los estados de legalidad, nos sale después de procesos penales, de conjunto con lo laboral, como los temas que más acuden los ciudadanos a la Fiscalía. Esos asuntos fundamentalmente tienen que ver con dilaciones en las notificaciones, con dilaciones en la ejecución por parte de las direcciones de este organismo en dar respuesta. Entendamos demora, ¿eh? Demora. En notificar, en dar a conocer. Fundamentalmente demora. Y en esos casos la Fiscalía, la intervención es de instar a que se agilicen los trámites que tienen los ciudadanos con esta dirección. Instar a que haga el que le toque. En este caso, todas las autoridades que tienen que ver con vivienda. O sea, cuando decimos vivienda, entiéndase de forma genérica. Todas las autoridades que tienen que ver con asuntos de vivienda, que no es solo vivienda, como uno conoce, dirección municipal, dirección provincial. Hay un último tópico general sobre el que recibimos también muchas opiniones y tiene que ver con las víctimas de los delitos. Mi pregunta, he tratado de resumir en 3 ideas lo que tiene que ver con las víctimas. Y la primera sería, ¿cuáles son las principales preocupaciones que llegan a la Fiscalía que tienen que ver con las víctimas? ¿Qué hacen ustedes con las víctimas para el tratamiento a estas preocupaciones? Y si les parece que lo que hacen es suficiente y debe mejorar el tratamiento a las víctimas por parte de la Fiscalía en Cuba. Mira, Humberto, las víctimas en primer lugar buscan, en el primer acercamiento buscan orientación. Muchas de estas personas no conocen, no dominan cuál es la situación en un proceso,
O sea, en su mayoría, en un primer momento, eso es lo que pretenden. Información. Información del proceso donde están inmersos, en fin. Estamos hablando de víctimas. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos de víctimas, digamos. Puede ser víctimas en un proceso penal, digamos, de un delito de lesiones. Puede ser víctima también en otras materias. La persona que se siente perjudicada en otro proceso de otra materia también de alguna manera se siente... ¿Y están acudiendo en Cuba esas víctima. personas a la Fiscalía? Sí, como no, acuden buscando en primer lugar orientación. También posteriormente se toman decisiones en los procesos que las víctimas en ocasiones no comprenden. Y a la pregunta de qué hacemos y qué podemos hacer, puedo decirte, nosotros trabajamos con una metodología para la atención a la víctima, porque además especialmente en los procesos penales, la Fiscalía representa al Estado, pero también representa a la víctima. Para eso tenemos entonces una metodología que estamos perfeccionando, que realmente tenemos una gran voluntad de seguir mejorando, pero lo que más podemos hacer es seguir creando espacios de intercambio con la víctima, seguir creando, digamos, la posibilidad de que la víctima mantenga un vínculo permanente con el fiscal y que él pueda en todo momento estar no solo, digamos, representándola en el proceso, sino también informándola del estado del proceso y qué puede hacer en cada caso. Ahí se ratifica la idea por la que comenzamos, que no es contradictorio esto de ustedes están ejerciendo el control sobre la investigación, ejercen la acción penal cuando concluye la investigación ante el tribunal, pero también están protegiendo a la persona que en este caso ha sido víctima del delito, lo cual confirma, ¿no?, lo complejo del trabajo de la Fiscalía. Yo quiero agradecerles porque creo que ha sido un ejercicio muy interesante para nuestro pueblo estas 2 semanas, la anterior y esta, la primera con ideas generales y esta segunda respondiendo. Vamos a entregar cada una de sus opiniones a los compañeros de la Fiscalía General, que repito, han creado aquí incluso, fíjense, yo tengo hasta un mapa de las opiniones por provincias. Ellos han seguido de forma puntual esto y vamos a enviar cada una de esas opiniones. Aquí les voy a entregar lo que nos han enviado a nosotros. Estamos hablando de personas que han llegado aquí hasta el ICRT, muchas son de varias provincias que han llegado a través del correo postal. Se los entrego a usted, Soler, específicamente, y solo dejo abierta la posibilidad de que regresen en otro momento, no solo con este, sino con otros tantísimos temas que involucran a la población y que reafirman el carácter importante, imprescindible que tiene la Fiscalía dentro de nuestra sociedad. Gracias por el tiempo, gracias que no ha sido poco en función de estos espacios. Un placer. Mucho éxito, aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos.